Bien, el experimento que vamos a ver ahora lleva por nombre obtención o síntesis de iodoformo. ¿Ok? También ustedes pueden encontrar en cualquier otro material de consulta esta práctica con el nombre de degradación. ¿Ok? Pero como es una reacción de obtención, por eso decimos obtención o síntesis del iodoformo. Ok. ¿Qué es el iodoformo? Miren, el iodoformo es un haluro orgánico o organohalogenuro o halogenuro de alquilo. La familia halogenuro de alquilo son una serie de compuestos orgánicos que son derivados de hidrocarburos. Recuerden que los compuestos orgánicos se dividen en dos grandes grupos de compuestos. Por un lado tenemos los hidrocarburos, que en su estructura solamente tienen carbono e hidrógeno, no tienen más nada. Dentro de los hidrocarburos tenemos los de cadena alifática, recta o abierta, cíclica y cíclica, y tenemos los aromáticos, es decir, tenemos los alcanos, los alquenos, los alquinos, con sus respectivas series homólogas cíclicas, cicloalquenos, cicloalquinos. Y también tenemos los aromáticos que son derivados de benceno. Todos ellos solamente tienen carbono e hidrógeno. Cuando hablamos de derivados de hidrocarburos, estamos hablando de que tenemos tanto carbono como hidrógeno en la estructura, pero tenemos un elemento químico diferente, ya sea oxígeno, ya sea un halógeno, ya sea nitrógeno, es decir, cuando aparecen cosas diferentes a carbono e hidrógeno, tenemos derivados de los hidrocarburos. Por esa razón, alcoholes, fenoles, haluros orgánicos, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, todas las otras familias que ustedes vayan a estudiar son derivados de hidrocarburos. Entonces, el iodoformo es una sustancia, es un hidrocarburo, es un derivado de hidrocarburo que pertenece a la familia de haluros orgánicos, específicamente halogenuros de alquilo. ¿Qué características tienen los halogenuros de alquilo? En su fórmula general tienen X. ¿Quién es X? X es el símbolo de cualquier halógeno. Un halógeno es aquel elemento que pertenece al grupo 7 de la tabla periódica. Es decir, en su estructura podemos encontrar 1, 2, 3 o X cantidad de veces flúor, cloro, bromo o yodo. Entonces la fórmula general del iodoformo es CH3. Como proviene del metano, fíjense, cada átomo de yodo ha desplazado un átomo de hidrógeno en el compuesto metano. Entonces su nombre sistemático o IUPAC sería triyodo metano. Pero su nombre común es el iodoformo. ¿Por qué se llama así? Porque ese tipo de compuestos orgánicos pertenecen a una subfamilia llamada haloformos. Y los haloformos tienen esa fórmula general. Los haloformos tienen esa fórmula: carbono, hidrógeno, X3, donde X puede ser o flúor, o cloro, o bromo, o yodo. ¿Ok? Entonces vamos a la presentación para que ustedes vean esto del iodoformo. Fíjense. Fíjense. Esa familia que tiene esa fórmula general llamado haloformos
son trihalogénuros de alquilos que se derivan del metano, donde los 3 halógenos son iguales. Entonces, podemos tener 4 haloformos porque solamente existen 4 halógenos. Tenemos el fluoroformo, que es el primero, o llamado trifluorometano. Su estado físico es un gas, es decir, a condiciones normales es una sustancia gaseosa. El bromoformo, llamado tribromometano, es un líquido. El cloroformo, llamado triclorometano, también es un líquido, pero el yodoformo es el último, es el único que es sólido y es un sólido de color amarillo idéntico al amarillo que ustedes están viendo en pantalla. Por eso se puso la presentación de ese color, para recordarlo. Es un sólido amarillo. Ok, entonces vamos a ver esa reacción de síntesis, en qué consiste. Antes de hablar de la reacción de síntesis, vamos a hablar de la importancia de esta prueba. Ok, entonces vamos a hablar de la importancia de esta prueba. O sea, el yodoformo en el pasado se utilizaba como sustancia antituberculosa y antiséptica. Importancia de la prueba halofórmica. Como le decía, en el pasado se usaba el yodoformo con fines medicinales. De hecho, se dice que el olor del yodoformo es un olor característico a hospitales, porque se utilizaba para tratar la tuberculosis y como sustancia antiséptica. Un antiséptico es una sustancia que se utiliza para desinfectar. Ya el yodoformo no se usa para nada de eso, pero nosotros lo vemos en el laboratorio enfocado desde el punto de vista de su importancia en la prueba halofórmica. Y la importancia del mismo es identificar metilcetonas o también identificar alcoholes que sean metil oxidables a metilcetonas. Cetona. Vamos a ver eso con una formulita. Esa es la importancia de la prueba halofórmica. Por ejemplo, identificación de metilcetonas. Miren, yo voy a escribir la estructura de un compuesto. Vamos a suponer que yo tengo una acetona que tiene 2 grupos o 2 cadenas, ¿verdad? Un grupo carbonilo unido a 2 cadenas de átomos de carbono. Y como ejemplo puedo poner la propanona, que es la que se conoce con el nombre de acetona. Es la única que se conoce con el nombre de acetona. Miren, yo tengo aquí el grupo carbonilo. Cuando yo veo este grupo completo, es una metilcetona. Entonces, eso es lo que yo quiero identificar. Sustancias que sean metilcetona o alcoholes que sean oxidables a metilcetona. Por ejemplo, el etanol. El etanol, que es un alcohol que yo voy a usar para obtener el yodoformo. Si yo oxido más este alcohol, si le pongo más elemento oxígeno, yo voy a tener como resultado un enlace doble aquí y voy a tener un compuesto llamado metilcetona. Por ejemplo, esto puede ocurrir si yo oxido más este alcohol. O sea, voy a tener una metilcetona. Entonces, esa es la importancia de la prueba halofórmica. Identificar metilcetonas y alcoholes que sean oxidables a metilcetona. Ya tenemos el ejemplo del etanol. Si fuera el alcohol isopropílico, también es un alcohol oxidable a metilcetona, porque si yo oxido este grupo, provocando el doble enlace como lo tengo en la acetona, también voy a obtener una metilcetona. Bien, entonces, por ejemplo, si yo tengo un grupo aromático y tengo este tipo de alcohol,
esto no es oxidable a metilcetona porque cuando yo oxide esto, yo no voy a obtener metil aquí. Entonces, esto no es oxidable a metilcetona. En cambio, este sí y este también. El etanol y el isopropanol. Bien, entonces, vamos a ver la reacción de obtención del iodoformo. O sea, ¿en qué consiste? Veamos. Vamos a tomar este color. Podemos tomar ese mismo color. Entonces tenemos el sustrato, que es la especie que va a resultar ser transformada en la reacción. Yo voy a tener un solo sustrato. En este caso mi sustrato va a ser el etanol o alcohol etílico. Voy a usar dos reactivos. Uno es yodo, que es sólido. Y voy a usar carbonato de calcio en solución acuosa. Voy a calentar esa mezcla para obtener el iodoformo, que como ya dijimos es un sólido, por lo tanto lo colocaré la flechita hacia abajo, ¿verdad? Es un precipitado y es de color amarillo. Se le dice color amarillo pollito. A mí no me gusta decirle así porque hay pollitos que son de diferentes colores, hay pollitos que son blanco o marroncito. Es un color amarillo como el que ustedes vieron en la presentación. Entonces, vamos a darle nombre a cada cosa. Esto se llama etanol o alcohol etílico. Este se llama yodo, que es una sustancia sólida, yodo granulado, y esto se llama solución de carbonato de sodio. Y esto se llama iodoformo o triyodometano. ¿Quién es cada uno en el proceso? El etanol es el sustrato. Tanto el yodo como el carbonato de sodio, estos lleva un 2 aquí, son los reactivos. Ambos son reactivos y este es el producto principal formado. Ok, entonces vamos a ver el video donde presentaremos la obtención del iodoformo. Fíjense, es bastante sencillo. Miren, cuando ustedes estén estudiando estas prácticas, deben de recordar los conceptos de tipos de reacciones químicas que suceden, quiénes son los sustratos, los reactivos y los productos, nombre y fórmula química, productos principales y secundarios que haya, evidencias y nombres o partes de los equipos. Entonces, estos son los reactivos que vamos a usar, el yodo sólido y la solución de carbonato de sodio al 40%. Voy a regresarlo para que se vea bien. Y el sustrato obviamente es el alcohol etílico o etanol. Entonces el procedimiento es el siguiente. Miren, se pesa medio gramo de yodo. Miren, el yodo es de color como morado, bien oscuro. Parece ser negro, pero no lo es. Con medio gramo se puede hacer, pero pusimos un gramo porque realmente se ve más rápido con más cantidad de yodo. Luego de que está pesado el gramo de yodo sólido, procedemos a medir 7 mililitros de alcohol etílico y 7 mililitros de solución de carbonato de sodio y 10 mililitros de agua y reservamos. Entonces miren, cuando hacemos la mezcla de todo eso, donde se ve el yodo con el alcohol y el agua, nosotros comenzamos a flamear o a ladear el matraz Erlenmeyer. ¿Por qué no lo dejamos calentándose de manera fija o constante? Fíjense, el alcohol etílico, que es el sustrato,
evapora a 78 grados Celsius. El agua, ustedes saben que evapora a 100. Si yo dejo eso de manera intensificada calentándose, yo voy a perder el alcohol porque el alcohol se evaporaría completamente. Y si yo pierdo el alcohol, voy a perder la posibilidad de tener el producto principal, que es el iodoformo. Entonces la idea es, vamos homogenizando 10 segundos, se va contando 10 segundos dentro del mechero, 10 segundos fuera del mechero. Fíjense que el color comienza a aclarar y va a llegar un punto donde ya los cristales se van a comenzar a ver de forma con su color característico. Entonces, como es un procedimiento de cristalización sencilla, enfriamos los cristales y enfriamos la solución para propiciar la aparición de los cristales y raspamos las paredes del recipiente. Ahí se ven los cristalitos del iodoformo. Mírenlo aquí. Aquí tienen como un close-up. Ahí están los cristales. Mientras más yodo, queda un poquito más amarillo. Si yo quiero los cristales solos, procedo a hacer una filtración con ayuda de papel filtro. Y luego de secado se verían así. Los cristales ya deshidratados. Estos cristales yo los puedo someter a prueba de solubilidad en agua y en alcohol. El yodo es soluble en alcohol porque eso tiene un enlace parecido al alcohol, pero no es soluble en agua. Entonces, ¿cómo usted se da cuenta que una sustancia no es soluble en otra? Porque va a haber dos capas. Si el iodoformo no es soluble en agua, usted no va a tener una mezcla homogénea, sino una mezcla heterogénea. Pero si es soluble en alcohol, como lo es, entonces va a haber una mezcla homogenizada completamente. Entonces, miren, este es el resultado de hacer la prueba de solubilidad con agua, donde vemos dos capas, el sólido y el agua. Aquí es con etanol. Entonces, vamos a analizar en base a lo ya aprendido. ¿Cómo determinamos el grado de pureza del iodoformo obtenido en este ensayo? Fácil, con el punto de fusión. Ya sabemos que él es un sólido. Si nosotros luego de que está seco, le hacemos una prueba de fusión, un punto de fusión, y nos coincide con el valor teórico, ya sabemos que es un iodoformo que está completamente puro. Entonces, regresando a la presentación, vamos a hablar ahora de los usos de los haluros de alquilo. Miren, los haluros de alquilo son sustancias que por lo general son bastante tóxicas, pero son muy utilizadas en la industria. Nosotros tenemos diferentes usos para ellas, por ejemplo, como solventes. ¿Recuerdan el ensayo del reactivo de la adición de bromo en tetracloruro de carbono, que el tetracloruro de carbono era el solvente? Este es uno de los usos de ellos, se utiliza como solvente. También el diclorometano se usa como solvente y el cloroformo, que pertenece a la misma familia del iodoformo. El cloroformo en el pasado se utilizaba como anestésico, pero ya no, porque es una sustancia muy tóxica, o sea, cancerígena. Entonces ya no se usa como anestésico. Como anestésico general, vía inhalable, se utiliza el alotano, que tiene esa estructura. También se utilizan como sustancias refrigerantes. Por ejemplo, el freón 12, es decir, es una sustancia que se utiliza como gas refrigerante en los sistemas de acondicionamiento de aire. Está descontinuado y prohibido porque destruye la capa de ozono, pero está el freón 22 que sí se usa, y el 122A y el 122 y el freón 11. Se utilizan como refrigerantes. Se utilizan como pesticidas. El pesticida más famoso es el DDT. DDT significa diclorodifenil tricloretano. Fue el primer pesticida clorado, pero no se utiliza porque no es selectivo, mata todo tipo de insectos. Y por ejemplo, a nosotros nos interesa
atacar a las plagas que afectan el cultivo, pero por ejemplo las abejas no, las abejas son muy importantes. Todo el mundo sabe que sin abejas la humanidad no duraría más de 4 años porque ellas se encargan de hacer el trabajo que el viento por sí solo no puede hacer, que es polinizar. Entonces, hay otros pesticidas como el aldrin, el clordano, el lindano, la quepona, todos esos otros también están descontinuados. Ya los pesticidas que se diseñan tomando en cuenta el ciclo de reproducción de la especie que se quiere atacar, así no son selectivos. Y también se utilizan como precursores para plásticos. Por ejemplo, el cloruro de polivinilo, llamado PVC, es un material que se utiliza para la elaboración de accesorios y tuberías, ¿verdad? Así como el teflón, que su nombre es politetrafluoroetano, es una sustancia antiadherente que se usa para la elaboración de diferentes utensilios de cocina, de cucharas, de cucharones, sartenes, etcétera. Entonces ya con eso terminamos la explicación de síntesis de iodoformo. Ahora vamos a ver sus preguntas.